¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy Candy Flores Gracia, soy la secretaria de vinculación de la Facultad de Ciencias de la UNAM y como cada jueves vamos a tener hoy nuestra charla de habilidades para la búsqueda de empleo. Pero hoy además es una sesión aún más especial porque esto debería ser como el mix entre habilidades para la búsqueda de empleo y la vida después de la FAC, porque nuestros dos ponentes son egresados de la Facultad de Ciencias de la carrera de Actuaría y estoy bien contenta de presentar hoy a Gerardo Vázquez y a Bruno Gómez. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Bueno, Candy? Muy bien, muchas gracias. pues bienvenidos Bruno y Gerardo. Déjenme contarles, ambos trabajan en evaluación operativa y referencias de mercado, mejor conocido como Balmer, ¿no? Y Gerardo, bueno, ya les conté, es egresado de Actuaría en la Facultad de Ciencias, pero tiene 6 años de experiencia en la administración de riesgos financieros, tiempo que ha empleado en la investigación de metodologías y desarrollo de reportes orientados a la gestión de riesgos financieros a los que se encuentra expuesto un portafolio de inversión. Y Bruno también es actuario de la Facultad de Ciencias y él fue alumno visitante en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Bath en Reino Unido, pero además ha asistido a diferentes cursos y diplomados enfocados en el área de mercados financieros y análisis de riesgo, particularmente en riesgo de crédito contraparte y como ama la facultad, además es ayudante, ¿no? De profesor y da algunas de las clases ahí en la facultad. Entonces, bueno, sin más, hoy ellos dos nos van a platicar algunos de los tips que necesitamos saber y errores que cometemos, ¿no? Como buen chico de ciencias y como buena chica de ciencias, ¿no? Entonces, justo desde su experiencia, pero además con todo lo que han aprendido, nos van a contar un poco más sobre esta experiencia. Sin más, les dejo los micrófonos, les dejo las pantallas. Gerardo y Bruno, bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Candy. Vamos a compartir la presentación. Un segundo. Listo. Bueno, pues primero que nada, la verdad es agradecer mucho a Candy, a la Bolsa de Trabajo de la Facultad de Ciencias, a la Secretaría de Vinculación por habernos invitado. La verdad está bastante padre esto que están haciendo. Y pues bueno, vamos a platicarles un poco, ¿no? De lo que nosotros hemos observado, ahora sí que en estos tiempos de, de que llevamos trabajando. Y pues vamos a comenzar. Como bien decía, somos egresados aquí de la Facultad de Ciencias, entonces somos allí compañeros. Vale, entonces vamos a ver lo primero. ¿Qué es un CV? Nosotros pues, nos podemos meter a internet, podemos abrir un diccionario, qué sé yo, y pues podemos buscar la definición, ¿no? Nosotros tomamos una que encontramos por ahí que nos gustó y pues si se dan cuenta en la definición, básicamente lo que nos dice, pues justo es un documento en el cual una persona pues pone todas las experiencias, tanto académicas, laborales y personales que tiene, y pues justo se hace para poder presentarte en una empresa, en una institución donde pues quieres trabajar. Entonces, esto nos da pauta para 3 preguntas. Lo primero de ello es saber cuáles son mis habilidades, es decir, qué sé hacer. La otra es en dónde quiero trabajar. A lo mejor tengo muchas habilidades, pero pues a lo mejor unas son mejores que otras y pues justo con más en eso puedo desempeñarme mejor en algún lugar. Y la otra, la importante, pues qué estructura debe de tener, porque justo hay ocasiones en las que cometemos errores a la hora de llenarlo en los formatos. Entonces justo eso es de lo que vamos a ver un poco. Entonces, para empezar con la parte de habilidades. A lo mejor muchos decimos, ¿no? Yo voy saliendo de la facultad y pues nunca he trabajado, entonces, ¿qué habilidades tengo, no? Lo mismo, si buscamos en algún curso de cómo llenar CVs o en la red nos ponemos a navegar, ya ven que hay bastante información, vamos a encontrar que tenemos 2 tipos de habilidades. Hay habilidades duras y hay habilidades blandas. Aquí pusimos unos ejemplos de algunas de ellas y pues justo ustedes tienen que identificar qué tipo de habilidades poseen de cada una. A lo mejor yo tengo dominio de idiomas, a lo mejor sé inglés, sé francés, a lo mejor manejo algún software, a lo mejor sé programar en Visual Basic, en R, qué sé yo. Y como habilidades blandas, a lo mejor yo soy muy bueno trabajando en equipo. A lo mejor yo en la facultad me gustaba hacer trabajos en equipo y se me daba bien. A lo mejor soy un buen negociante
no sé, o a lo mejor soy buen líder. Cuando me ponían en algún equipo, pues yo soy el que tomaba la iniciativa y pues hacía que todo el equipo se moviera, ¿no? Así que cada uno debe de conocer justo qué habilidades tiene para que pues eso sea lo que tú puedas plasmar en tu CV. No sé, aquí Bruno, ¿quieres comentar algo de esto? Sí, como bien comenta Gerardo, el CV o el currículum vitae es nuestra carta de presentación ante los empleadores o bien ante los diferentes personajes que nos podrían llegar a entrevistar en una vacante laboral. Es por eso que en este documento nosotros tenemos que verter todas las habilidades que nosotros conocemos que tenemos, pero que además se adecúan con base en las necesidades de en donde nosotros queremos estar laborando. En ese sentido, más adelante vamos a platicar un poquito sobre cuáles son estas que nos podrían apoyar o que nos podrían servir, pero la idea básica es que nosotros podamos vendernos de la mejor forma dependiendo, obviamente, de las cosas que nosotros hayamos hecho, de las habilidades y capacidades que hayamos desarrollado y de cómo es que queremos llevar nuestra vida profesional. En ese sentido, una de las frases que me gusta mucho en este sentido es que el currículum vitae se trabaja o se comienza a realizar desde mucho antes de que se escribe o se pasa al papel. Es decir, nosotros vamos construyendo habilidades, capacidades y conocimientos que nos permiten desarrollarnos y desenvolvernos de mejor forma en nuestro ambiente laboral. Y bueno. Perfecto, Bruno, gracias. Sí, justo como él lo comenta, la verdad es que, pues, ¿quién mejor que nosotros para conocernos, para saber lo que sabemos hacer, lo que nos gusta? Entonces, antes de poner como todo plasmado en el papel, hay que tener como esa lluvia de ideas para saber en qué somos buenos, en qué cosas se nos da, para que pues justo podamos aterrizarlo y nos podamos vender de la mejor forma, ¿vale? Entonces, ahorita ya veremos ejemplos, ¿no? De nuestros CVs a lo mejor y ya podemos ver qué tipo de habilidades son las que plasmamos, ¿no? La otra pregunta que teníamos al inicio es, ¿en dónde quiero trabajar? A lo mejor yo pues estoy a la mitad de la carrera o ya estoy al final y todavía no sé en dónde, ¿no? Y a lo mejor algunos compañeros me han dicho, ah, pues es que en los bancos está padre. No, pues yo digo que en una Fore está mucho mejor. No, pues yo creo que en una casa de bolsa. Entonces, ahora sí hay muchos lugares en los donde podemos trabajar. La verdad es que creo que con todo lo que nos enseñan en la facultad tenemos un muy buen nivel para trabajar en casi cualquier lugar. Entonces, pues justo lo primero que tenemos que tener claro es qué tipo de empresa busco. ¿Por qué? Porque pues puede ser que eso sea lo que ustedes se dediquen. A lo mejor si les gusta, pues ya se van a dedicar toda la vida a eso, puede ser, no sé. Entonces tienen que tener bien claro eso, qué empresa buscan, en qué quieren trabajar, a qué se quieren dedicar. A lo mejor si se me da, no sé, más las pensiones, pues justo voy a buscar una empresa que se dedique a las pensiones o que su giro sea ese. A lo mejor se me dan más los seguros, pues entonces me voy a ir a un asegurador. Entonces es tener bien identificado el tipo de empresa en la que yo quiero trabajar. Lo demás, la otra pregunta que podríamos hacernos es qué puedo ofrecer. Es decir, qué puedo ofrecerle yo a esa empresa. Cómo puedo venderme yo como el mejor candidato, porque justo seguramente van a competir con otras personas. Entonces, ¿qué es lo que yo le puedo ofrecer a esta empresa? Otra pregunta que nos podemos hacer es qué habilidades quiero desarrollar y qué experiencias quiero ganar en los próximos años. A lo mejor yo soy muy hábil programando, pero si me voy a un trabajo donde todo lo que se haga no va a ser programar, pues justo a lo mejor esa habilidad yo la voy a ir perdiendo, porque ya no voy a programar como a mí me gusta, o al revés, ¿no? Es una empresa en la que es mucho análisis matemático y pues ok, está súper padre, pero dejo de hacer ciertas habilidades que yo tengo. Entonces hay que pensar bien que justo las habilidades que ya encontramos, que ya reconocimos, sean las que vamos a poder seguir desarrollando y qué tipo de experiencia es la que nosotros queremos ganar. Ahora bien, también es qué tipo de beneficios considero más importantes. ¿A qué me refiero con beneficios? Aparte de lo económico, puede haber muchas cosas. A lo mejor el trabajo que me gusta, el trabajo de mis sueños, me queda al otro lado de la ciudad y pues ahora sí que ir, trasladarme son 4 horas, ¿no? Entonces, a lo mejor busco el beneficio de que tenga un trabajo cerca o a lo mejor busco un empleo que no sea de tiempo completo, ¿no? Que esté yo desde las 8 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Si quiero un trabajo pues, normal de 8 horas, de 9 horas, pues igual
igual hay como ver ese tipo de beneficios que me ofrezca la empresa que yo quiero. Ahora bien, esta pregunta igual está muy choteada, no sé, pero creo que es importante también tenerla presente. ¿En dónde me gustaría estar dentro de, lo pusimos N años, para que pues, ahora sí que se ajuste a la persona, vaya? A lo mejor yo tengo mi plan de vida y dentro de 3 años quiero estar en tal lugar. Ok, ¿esta empresa me va a ayudar a llegar a ese lugar? No, entonces pues, la descarto, me voy a la que me va a hacer que llegue ahí. Entonces puede que sean 3, 5 o 10 años los que ustedes consideren los adecuados, de acuerdo a cómo están, y pues que justo lo puedan cumplir. Y la última pregunta, no sé, que nos gusta es como, ¿cuál es mi situación actual? ¿A qué vamos con situación actual? Bueno, pues yo creo que también depende mucho cómo nos sintamos. A lo mejor soy una persona que pues ya terminé mis créditos y pues listo, quiero meterme a trabajar ya de lleno, pero a lo mejor no me he titulado, ¿no? Entonces, como sí contemplen mucho cómo están parados en el momento en el que van a buscar trabajo, porque una vez que lo consigan, si es que tienen ese éxito, pues están teniendo un compromiso con una empresa. Entonces, a lo mejor hay ciertas cosas que van a tener que dejar de hacer para poder cumplir al 100 y pues estar bien en donde entran a trabajar. Entonces, a lo mejor me gusta ir al gimnasio, a lo mejor me gusta tomar clases de danza, qué sé yo. Pues justo hay que evaluar cómo estamos parados actualmente para poder pues, encontrar un trabajo que se adecue a esos hobbies o a ese tipo de vida que tenemos para que pues demos el 100%, ¿no? En todos lados. No sé, aquí Bruno si quiera hacer algún extra. Sí. La búsqueda del empleo, al igual que en su momento la elección de la carrera, es una de las elecciones más importantes que nosotros tenemos que realizar en nuestra vida, principalmente porque uno tiene la idea o la creencia de que en donde uno elige estar laboralmente hablando es en donde se va a desempeñar a lo largo de los años de vida que nos quedan, ¿no? No hay un trabajo perfecto, no hay un trabajo en donde nosotros podamos ser 100% o desarrollar 100% las cosas que nos gustan o que tenemos en el mapa, pero lo cierto es que tenemos que buscar y emprender e informarnos acerca de cuáles son las opciones que tenemos. Como bien comentaba Gerardo, en la Facultad de Ciencias, dadas las carreras que tenemos, la oferta académica, la verdad es que el panorama es muy grande, las oportunidades y opciones que tenemos para elegir son bastantes, entonces parte importante es también el conocer tanto lo que nosotros queremos como hacia dónde nos queremos dirigir. No con esto decimos que el momento o el lugar en donde nosotros decidamos estar va a ser la empresa, compañía, escuela, etcétera, en donde nos vamos a desarrollar para siempre, porque en realidad eso no necesariamente es cierto. El camino de la vida es variante para todos y en algún momento podría cambiar. Sin embargo, sí tenemos que empezar a prepararnos para poder elegir de una manera informada hacia dónde queremos perfilar nuestra vida profesional. Sí, justo como menciona Bruno, yo poniéndoles el ejemplo de mi vida, yo cuando recién empecé a buscar trabajo, pues justo lo que siempre me ha gustado demasiado de la carrera es la investigación de operaciones. Entonces, yo como que mi giro era eso, yo quería dedicarme a la investigación de operaciones, ¿no? En alguna empresa de logística, quizás. Pero pues allí donde estoy se me presentó la oportunidad de meterme de prácticas profesionales para hacer riesgos financieros y pues justo me fue gustando y pues bueno, ya tengo allí 6 años, ¿no? Entonces, a lo mejor sí hay ocasiones en las que nos gusta algo, pero hasta que no vas y pues ahora sí ves las otras cosas que hay, pues ya puedes decir bien, la verdad, pues me gusta más esto, ¿no? Nos ha tocado a veces en chicos que tenemos ahí entrevistas, que pues justo, ¿no? Es como, pues yo vine aquí porque vi la vacante, ¿no? Y ando buscando trabajo. Es de, bueno, pero ¿sí te gustan los riesgos o no? No, pues es que la verdad no me gustan y nunca fui bueno, ¿no? Me gustan los seguros. Entonces, sí hay como que tener presentes a lo mejor estas 6 preguntas, no decimos que son las únicas, pero pues quizás les puedan ayudar en su momento para cuando vayan a elaborar un CV y vayan a buscar un trabajo, ¿vale? Entonces, pasemos a la otra. Ahora sí, ¿qué estructura debe de tener el CV? Aquí es donde pues, normalmente muchos nos equivocamos, me incluyo, porque pues, si yo les enseñara el primer CV que hice, pues se van a reír todos, ¿no? Entonces,
Aquí pusimos una breve guía de lo que consideramos que es lo más importante de acuerdo a, pues justo como el tipo de sector, ¿no? En el que estamos trabajando. Entonces, algo que es bien importante que debe de tener su CV, pues justo es su nombre y sus datos de contacto. ¿Por qué? Porque pues justo si el entrevistador o la persona que está seleccionando al candidato, pues los tiene que localizar de alguna manera. Entonces, pues no pongan un correo que no revisan o no pongan un número de teléfono que es del vecino o no sé. Y pues que justo, ¿no? Que a lo mejor si los buscan, pues, ustedes tengan esa seguridad de que van a poderlo contestar rápido, ¿no? Lo siguiente quizás sería la formación académica. Aquí sería como un todo entre formación académica, experiencia laboral. Puse por ahí un asterisco, suponiendo que ya hayan trabajado antes. A lo mejor por la situación que sea, empezaron a trabajar a la mitad de la carrera, en otra cosa, qué sé yo. Ahí pues no habría problema, ¿no? Pero pues, si son personas que no han salido a trabajar, pues sí, sí sería importante que pongan ahí su formación académica. Con formación académica, pues justo, ¿no? Su licenciatura, qué estudiaron, en dónde estudiaron. Y con eso es más que suficiente, no sé, a lo mejor el promedio, probablemente, pues para que vean que con el promedio que salieron, aunque en lo particular a mí el promedio no me dice nada de una persona, puede haber entrevistadores que sí, pero justo, ¿no? La formación. Y con la licenciatura creo que es suficiente. Yo, por ejemplo, en mi primer CV, cuando busqué trabajo la primera vez, puse desde la primaria, ¿no? Primaria, secundaria, la prepa y la licenciatura. Entonces, la verdad, eso ya creo que es irrelevante, ¿no? ¿Qué otra cosa sería? Formación complementaria. A lo mejor si ya tomaron algunos cursos, a lo mejor si tomaron algún diplomado. No sé, en el caso de Bruno, el que se fue de intercambio a Inglaterra, a Reino Unido, pues poner ahí, ¿no? Como, pues eso, me fui de intercambio y ahora sí como que ese plus, ¿no? Que se vea que hicieron algo más dentro de su vida académica. Como les decía, la experiencia laboral, si es que ya tenían algún trabajo. La parte de idiomas y software es muy importante. Ahorita ya hay muchos trabajos en los que les piden algún idioma extra así de cajón. Entonces, si lo dominan, si lo tienen, es muy importante que lo pongan. El software, ese también es bastante importante. Si ustedes saben programar en Visual Basic, en R, en MATLAB, en Python, ahora sí que en lo que ustedes consideren que son buenos, adelante, pónganlo, porque créanme que eso les va a sumar mucho a la hora de que los entrevisten o que la persona que está revisando su CV pues los considere como buenos candidatos. Después, yo sugiero que pongan sus aptitudes o habilidades, que justo son las que mencionamos al inicio de la presentación. Ahí pueden poner precisamente si son buenos líderes, si tienen trabajo en equipo, a lo mejor se consideran personas proactivas o tienen actitud de servicio, a lo mejor trabajaron, voy a poner un ejemplo, no sé, en un call center y pues ahí les enseñaron, ¿no? A tratar a los clientes, cómo hablarles, cómo responderles, etcétera. Pues justo, a lo mejor si ustedes se consideran buenos en eso, pues es una habilidad que pueden poner en esa parte. Así que todo lo que ustedes consideren como una aptitud. Y pues a lo mejor igual, si tienen espacio, poner sus conocimientos y sus áreas de interés. ¿Cómo qué tipo de conocimientos? Ah, pues yo soy bueno en la administración de riesgos. Yo soy bueno evaluando instrumentos. Soy bueno elaborando modelos matemáticos, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes consideren que son sus conocimientos fuertes, pueden plasmarlos ahí. Y áreas de interés, pues justo lo que les gusta, ¿no? A lo mejor a mí me gusta la investigación de operaciones, me gusta la evaluación de derivados, ahora sí que lo pueden poner, ¿no? Lo importante es que justo esta estructura del CV se recomienda normalmente, en todos lados van a ver eso, que no sea más de una hoja. A lo más igual y dos hojas si tienen más cosas, pero yo creo que dos hojas sería el límite. Entonces tienen que aprender muy bien a sintetizar esa información para que a la hora que lleven su CV a un trabajo no lleven 5 o 6 hojas, ¿no? Ahí en un folder, porque a lo mejor eso puede ser tedioso para la persona que lo va a revisar y quizás ni siquiera lo contemple, ¿no? Al ver que es demasiada información, en automático los descarta. Entonces, esta es como la estructura que sugerimos. Ahora sí que esta estructura ha cambiado. Hay cosillas que antes poníamos, me incluyo, no sé, ponía mi dirección, o hay ocasiones en las que, no sé, ponemos nuestra foto. Ahorita vamos a ver en otra lámina como qué cosas recomendamos que no se pongan y el por qué. Pero antes había muchas cosillas que metíamos de más. Al inicio igual era como poner que pues Microsoft Office, ¿no? Pero la verdad, como está ahorita toda la era ya digitalizada, yo creo que está de más poner el Microsoft
porque la verdad creo que ya la mayoría dominamos o eso, o deberíamos de dominarlo, ya que en cualquier empresa por default vas a tener siempre un Word, siempre un PowerPoint y un Excel. Entonces eso ya no lo ponemos porque pues, creo que es algo que ya deberíamos de saber y pues no está como de más, ¿no? No sé aquí, Bruno, si quieras agregar algo. Sí, como les mencionamos, todas estas características son requerimientos básicos que se necesitan dentro de un CV, mas no necesariamente son todos aquellos que se tengan que poner. Dependen mucho del perfil y de lo que nosotros queramos expresar dentro del CV. Este es un documento que nos va a apoyar a nosotros presentarnos de manera breve y concisa ante un entrevistador. Y hay algo importante que me gustaría comentarles y es que cada CV es diferente dependiendo de la persona, por supuesto, pero también dependiendo de la vacante. A lo mejor para una misma persona no es lo mismo un CV perfilado hacia el área de riesgos financieros que esa misma persona cuando se presente a una vacante de el sector asegurador. ¿Por qué? Porque los conocimientos y los requerimientos que tiene cada una de estas áreas son diferentes. La idea es justo no llenar datos o poner datos en el CV solo para hacerlo robusto. La idea es poner datos que sean realmente significativos y que expresen qué es lo que nosotros sabemos hacer respecto a una vacante. La idea, como les comentaba al principio, es sabernos vender bien y no nada más vendernos bien en el sentido de que nosotros sepamos hacer mucho o poco en diferentes áreas, sino poder expresar, uno, qué es lo que nosotros sabemos hacer y dos, cómo es que somos y cómo queremos ser y nos perfilamos hacia un futuro. La realidad es que muchas veces existe el miedo de a lo mejor no tengo muchas cosas, a lo mejor no he hecho lo suficiente, pero en realidad, y más nosotros que somos recién egresados, vamos a llamarlo así, tenemos poca experiencia. Entonces, ahí lo que quizás importa más, además de lo académico, es la actitud y la habilidad de querer aprender. Eso es algo que tenemos que dejar muy en claro y que, por supuesto, en la sección de habilidades y aptitudes lo podemos colocar, pero como les comentaba, la idea del CV es hacer algo significativo que nos presente de manera concisa, breve y honesta. Sí, exacto. Al final acuérdense que este documento es lo que los va a vender. Entonces, piensen que siempre que estén en una vacante, va a haber a lo mejor otros 5, 10, 15, 20 candidatos más. Entonces, pues tiene que ser el mejor, ¿no? Tienen que venderse para que ustedes pues sean el mejor candidato y lo seleccionen. Entonces, seguido de esto, justo hay algunas cosillas que recomendamos que no se pongan considerando la experiencia. Ahorita les platicaré algunos casos de ocasiones que me tocó entrevistar gente y el por qué no está como bueno poner algunas cosillas. Pero justo, ¿qué nos recomendamos? Lo primero es la fotografía. Si nosotros buscamos plantillas de CVs en Internet, que es lo que normalmente hacemos, muchas de ellas contienen la fotografía. Eso, la verdad es que actualmente, pues ya no es como muy necesario y la verdad puede llegar a ser hasta discriminatorio. ¿Discriminatorio en qué sentido? A lo mejor hay empresas en las que tienen algún lineamiento o algo para contratar personas de cierta edad, ¿no? Entonces, a lo mejor yo pongo mi foto y pues, no sé, yo tengo 40 años, ¿no? 50 años y en automático me ven que pues ya estoy grande para esa vacante y me descartan. Y ya no se fijan en lo demás. O sea, dicen, ah, pues sí, a lo mejor no vieron que traía un super perfil, una super experiencia, simplemente por la foto, o a lo mejor salí mal arreglado o me veo mal, qué sé yo. No sé, la persona que va a entrevistar lo puede tomar a mal. Lo mismo sucede con el domicilio. Hay ocasiones que a lo mejor, pongo el ejemplo, la empresa ya tiene a dos personas que son los super candidatos, son los super CVs, y ya es casi un volado, ¿no? ¿Con quién de ellos me quedo? Pero justo puede llegar a pasar. Si yo pongo mi domicilio, ¿qué va a pasar? Si yo veo que uno de esos candidatos vive hasta el otro lado de la ciudad, pero el otro vive aquí cerca, vive a 2 cuadras, pues la verdad es que, digo, la teoría me diría eso, ¿no? El que está a 2 cuadras, pues nunca va a tener problemas con el horario, porque a lo mejor el que vive más lejos va a sufrir en el tráfico, va a sufrir en el transporte, pueden pasar mil cosas en su trayecto, ¿no? De 4 horas al trabajo.
No digo que no puedas trabajar en un lugar que te quede lejos, ¿no? A mí, por ejemplo, la empresa donde estoy pues, me queda a hora y media, 2 horas cuando hay tráfico, pero pues, digo, a lo mejor eso podría ser un criterio discriminatorio, al igual que la fotografía. Entonces, para no dar tentaciones o cosas así, se recomienda que no lo pongan. Otra cosilla que no está como padre, a lo mejor, es la experiencia laboral, pero en trabajos informales. ¿A qué voy con esto? No quiero decir que el haber tenido un trabajo informal sea malo, pero vamos a suponer, yo voy a la Bolsa Mexicana de Valores, quiero un empleo eh, de parte de riesgos financieros, pero pongo que mi experiencia laboral, pues es que me he ido a trabajar los tianguis con mi familia, ¿no? Los domingos. O es que trabajé en McDonald's 5 años haciendo comida. A lo mejor sí está padre esa experiencia, aprendiste cosas ahí, pero pues ahora sí que no creo que te ayude mucho para el perfil al que estás buscando. Entonces, si tienen como ese tipo de cosas, pues está bien. A lo mejor en la entrevista se presta y lo pueden platicar, pero en el CV pues, creo que no es muy necesario. Otra cosilla, frases. La verdad, me ha tocado ver por ahí CVs que ponen, sí, su información como padre y todo, y ponen frases, ¿no? Como, pues si una palabra me define es determinación, ¿no? Así hasta subrayado, negritas. Entonces, a lo mejor hay cosillas que pues no, siento que están como de más. La verdad, no considero que esté padre. Eh, Otra, el exceso de colores. Sí, a lo mejor, pues sí, soy súper ordenado y mis apuntes tienen ahí 1000 colores y me gustaba hacer todo con plumoncitos y así en mis trabajos. Pero pues no, recuerden que esto es algo pues, formal. Eh, Creo que el tipo de perfil que tenemos y hacia dónde nos dirigimos no se presta mucho para hacer un super CV ahí con un super diseño. Entonces, tratar como de ser lo más formal posible. También esto creo que es lo más importante, no pongan aptitudes o conocimientos que no dominen. ¿Por qué? Aquí les voy a platicar una anécdota. En alguna ocasión me tocó entrevistar a un chico que en su CV me puso que le gustaban los instrumentos financieros derivados. Entonces, pues fue como, ok, pues le gusta, vamos a preguntarle, ¿no? Entonces ya le pregunté como qué instrumentos financieros derivados conocía y pues ya como que ahí empezó a titubear el chico, ¿no? Como, pues a mí me gustan las opciones. Ok, pero ¿cuáles conoces, no? ¿Qué tipo de derivados hay? No, pues es que hay opciones americanas y hay opciones europeas. Como decir, ya me quedó claro que hay opciones, pero ¿qué más, no? Entonces, como que ya, para no hacerles el cuento largo, hubo como mucho titubeo. Eh, la verdad, no sé si fue el nervio, qué sé yo, pero el punto es que a mí como entrevistador, pues, esta persona para mí no sabía de derivados o no conocía derivados. Entonces, si hay cosillas que no dominan, yo recomiendo que no las pongan porque puede ser perjudicial. Puede tocarles el entrevistador más chévere del mundo y a lo mejor es algo que les pregunta, los ve que no saben, y listo, ahí lo deja, ¿no? Pero les puede tocar ahí un super verdugo que ve de dónde están cogiendo y de ahí los va a agarrar. Y no con el afán de, a lo mejor, de descartarlos, pero pues les digo, ahí dependiendo del tipo de persona que les toque, tengan mucho cuidado con lo que ponen. Y para de la mano con el último punto, poner información falsa. Vamos a suponer que yo puse que trabajé en tal empresa y ahí les ayudé a corregir cosas, ¿no? A corregir ortografía de documentos. Pero si yo les puse, no, pues yo redacté una metodología, yo desarrollé un nuevo report, etcétera, 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 y dices, ok, pero vamos a suponer que justo la persona que los va a contratar tiene un amigo o tiene un conocido en la empresa pues en la que ustedes estaban. Entonces, pues le marco, le pregunto, oye, llegó fulanito, pues, me dice que estuvo trabajando ahí contigo, me dijo que te ayudó a desarrollar esto y que casi descubrió ahí todo, ¿no? Pues a lo mejor y no. ¿Qué tal si esta persona dice, no, pues a mí la verdad solo me ayudó a darle formato, ¿no? Solo le agregó ahí el tipo de letra, los interlineados, pero pues, él no hizo nada, ¿no? Entonces, de cierta manera estaríamos mintiendo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. La verdad es que el sector financiero es muy pequeño. Puede ser que en algún trabajo al que vayan se encuentren algún compañero de su clase, puede ser que se encuentren algún ayudante, algún profesor. Entonces, créanme que todos se conocen. Entonces, si ponen algo y están mintiendo y les toca la mala suerte que esa persona que los está entrevistando los descubre, puede ser que no solo se cierren la puerta en ese lugar, puede que se la cierren en otro, porque se puede correr la voz.
Entonces, como les digo, estos son algunos puntos que nosotros consideramos que no, pues no aportan nada en nuestro CV. No sé si Bruno quiera agregar alguno más. Sí, comentar, como bien lo dice Gerardo, todas estas características que nosotros consideramos que no deben de colocarse van perfiladas hacia un CV quizás de una empresa del sector financiero, asegurador, muy dirigido a quizás la carrera de actuaría, ¿no? Para algunas vacantes o algunas plazas de a lo mejor investigación, a lo mejor de desarrollo, etcétera, de algunas otras carreras, puede que algunos de estos aspectos pueda ser funcional. Obviamente, parte de estas características lo que buscan o intentan es tratar de reducir la subjetividad que pueda llegar a tener el entrevistador sobre nosotros. Es decir, todas estas características pueden llegarse a prestar a, como bien comentaba Gerardo, cierto descarte, no por conocimientos o habilidades técnicas que realmente son las que se buscan dentro de una vacante laboral. Entonces, para evitar eso, consideramos que estas características son las que tenemos que evitar. Por supuesto, y como mencionábamos, el CV no es un documento estático, es un documento que tiene que irse actualizando y revisándose conforme a la realidad y a la situación actual del área de nosotros mismos, de diferentes aspectos en los que nosotros estamos considerando la búsqueda del empleo. Por ejemplo, nos hemos topado con CVs de 3 o 4 hojas en donde existen muchísimas características, muchísimos concursos, muchísimo esto o el otro, pero que realmente que estén dirigidos y perfilados hacia lo que la vacante requiere, a lo mejor no es mucho. Entonces, también evitar poner grandes volúmenes de información que no tengan que ver o que no sirvan como un aporte para apoyar la candidatura es algo muy, muy importante. Como les comentaba al inicio, no es cuestión de llenar un documento de características y virtudes, porque seguramente todos lo podemos llenar. La idea es perfilarnos de manera original, auténtica, honesta y sobre todo concisa y breve en este documento. Obviamente, y más adelante lo veremos, en la entrevista vamos a tener oportunidad a lo mejor de comentar X o Y cosa. Sin embargo, brevemente en este documento es en donde tenemos que dejar marca o huella, porque como comentaba Gerardo, dependiendo de la vacante laboral, va a haber muchísimos o pocos tal vez candidatos, pero siempre va a haber competencia. Perfecto, Bruno. Muchas gracias. Pues ahora sí vamos a suponer que ya elaboramos nuestro CV y ahora sí viene lo importante, ¿no? Aquí pues, le voy a ceder la palabra a Bruno, que él sea el que empiece y yo lo estaría ahí apoyando. Bueno, muchas gracias. La siguiente parte, una vez que nosotros ya tenemos nuestro documento de presentación, es el gran paso, la entrevista. Una entrevista en general es un encuentro, vamos a considerar el primero, entre un entrevistador y o líder de área y la persona que se está perfilando hacia una vacante. En este sentido, dentro de esta entrevista se van a hacer preguntas que tienen una intención de conocer cuáles son las habilidades técnicas de la persona, cuáles son sus aptitudes y capacidades para desarrollarse dentro del área y, por supuesto, cuáles son sus aspiraciones personales. Recuerden que algo importante que tiene que vigilar tanto un líder de área o de equipo como un representante de recursos humanos es que la persona que se integra al equipo de trabajo tenga las habilidades para hacer crecer al área o mantenerla bajo unos ciertos niveles de calidad dependiendo de las políticas de cada empresa o lugar de trabajo. Entonces, lo que ellos van a buscar es siempre al mejor candidato. Es por eso que en esta entrevista van a buscar no nada más características de sus habilidades académicas, técnicas, sino también personales, que ustedes puedan adaptarse a un equipo de trabajo que a lo mejor ya está consolidado y que puedan ser un factor de crecimiento para el área o equipo en donde se vayan a integrar. Gerardo, no sé si tengas algún comentario. Sí, justo aquí es bien importante que tengan presente quién es la persona que los va a entrevistar. Normalmente ustedes cuando mandan un CV, pues ya llega al área de recursos humanos, la revisan, etcétera, y les marcan, ¿no?
Entonces, hay lugares donde les hacen diferentes entrevistas. Puede ser que una se las haga la persona de recursos humanos, es la persona como responsable de reclutamiento, pero puede que les toque una entrevista, como bien decía Bruno, con el líder del área donde van a trabajar, con el que posiblemente sería su jefe directo. Entonces, tengan muy en cuenta eso, porque a lo mejor el tipo de preguntas que les puede hacer el líder de área o la persona con la que van a estar trabajando directamente puede que sean más técnicas, vayan más enfocadas a sus habilidades en cuanto a conocimientos, vaya, que lo que le pueda preguntar la persona de factor humano. A lo mejor la persona de factor humano les pregunta otras cosillas que son quizás, vamos a decirlo entre comillas, más fáciles de responder, pero vamos a suponer, ¿no? Que los entrevista el director de la empresa y pues es una persona que ya tiene ahí 3 doctorados y tiene 50 años ya trabajando y toda la experiencia del mundo. Entonces, pues quizás el tipo de preguntas que les hagan sean un poco más interesantes si lo quieren ver de esa manera. Entonces, para que sepan muy bien qué tal prepararse. Puede tocarles entrevistadores, como les decía, muy buena onda, que sean entrevistas pues muy light, vamos a decirlo así, pero puede tocarle otros que hasta a lo mejor hasta un examen sorpresa, ¿no? Les pueden hacer. Ah, ok, ¿sabes qué? Ven, siéntate, resuelve esto y mientras voy revisando tu CV, ¿no? Entonces puede tocarles de todo para que lo tengan muy presente. Y bueno, en realidad a lo que nosotros nos gustaría o el ideal sería una entrevista perfecta en donde nosotros sepamos con anticipación qué es lo que se va a preguntar, qué es a lo mejor en dónde se va a enfocar, en dónde va a haber prioridad en las preguntas, pero en realidad eso no es posible, no existe una fórmula estándar porque cada uno de los entrevistadores, ya sea de recursos humanos o líder de área, va a tener diferentes aspectos en los cuales se va a enfocar porque es lo que quiere evaluar referente a una vacante laboral. Lo que sí podemos hacer es prepararnos para que el desarrollo de la entrevista sea lo mejor posible y lo más benéfico para nosotros, pero además que nosotros podamos transmitir la información que nos quieren, que nos van a requisitar de una manera cómoda. Lo importante es que también durante la entrevista nosotros nos sintamos cómodos. Entonces, nosotros preparamos algunos puntos o pasos que consideramos principalmente importantes para prepararse en una entrevista laboral. Antes de la entrevista, es necesario preparar adecuadamente el CV y repasar las habilidades, aptitudes y experiencias. Todo esto sin exagerar. Recuerden que, como les comentaba Gerardo, a partir de la información que veamos en el CV, va a ser lo que se va a preguntar. El entrevistador no nos conoce y seguramente no va a saber más de nosotros que lo que nosotros hayamos expresado en ese documento. Entonces, es muy importante que lo que estemos dispuestos a responder venga plasmado en ese documento, pues de ahí se van a basar las preguntas. Hay que tener claro hacia dónde vamos, cuál es la empresa a donde yo me estoy presentando y cuál es la vacante a la cual me estoy postulando. Porque a lo mejor puedo tener una empresa de cierto sector, pero la vacante es completamente diferente de lo que yo sé o conozco. Entonces, evitemos a lo mejor malos ratos, sepamos hacia dónde vamos y a qué es a lo que vamos. Hay que practicar respuestas hacia preguntas comunes. Generalmente no vamos a saber qué es lo que nos va a preguntar. Sin embargo, podemos hacer un mapa o bosquejo de, bueno, a lo mejor sé que es común que me pregunte hacia dónde me veo en los próximos 5 años. A lo mejor sé que es común que me pregunte qué aptitudes o habilidades aprendí durante mi licenciatura. Esas cositas, empezarlas a practicar para que al momento de que nosotros estemos frente al entrevistador, sea bastante más sencillo contestarlas. Para eso también es necesario conocernos a profundidad, saber nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras áreas de oportunidad y de crecimiento para poderlas transmitir hacia el entrevistador y que realmente tenga un panorama de quiénes somos y cuáles son las cosas que nosotros sabemos hacer. Hay que ser puntuales, formales y corteses durante una entrevista. Siempre es importante confirmar cuando nosotros hayamos agendado una cita, llegar con un cierto tiempo de anticipación prudencial, comprobar nuestra apariencia. Es importante que nosotros reflejemos tanto corporalmente como verbalmente quiénes somos y a qué estamos dispuestos a hacer dentro de un equipo. Entonces, siempre hay que cuidar la forma en que nos comunicamos,
tanto corporalmente como verbalmente. Y bueno, también hay que analizar de la vacante laboral qué es lo que nosotros estamos esperando y qué es lo que estamos dispuestos a dar. Recuerden que un contrato laboral es una relación de dos lados. Nosotros vamos a pedir algo que en su momento la persona o entrevistador va a decidir si lo otorga o no, así como el entrevistador va a solicitar algo que nosotros decidiremos si estamos dispuestos o no, dependiendo de lo que queramos en nuestra vida profesional. En este punto, no sé si tengas algo que comentar, Gerardo. Sí, justo tomando la diapositiva, hay 3 puntos en particulares que me gustaría recalcar. Justo como decía Bruno, el tener claro a qué se dedica la empresa y lo que hace, ¿no? Porque a veces llego a la entrevista, pero ni siquiera sé de qué es, ¿no? Llegué porque pues, un compañero me recomendó, o a lo mejor uno de mis profesores nos mandó un correo ahí a toda la lista de distribución. Yo dije, ahora le quiero trabajar y listo, mandé mi CV, pero ni siquiera investigué a dónde voy. Entonces, sí tengan como bien presente eso, por eso va como de la mano con el dónde quieren trabajar, para que pues, no los agarren en curva, ¿no? Porque me ha tocado entrevistar gente que, como de, oye, ¿y sabes a qué se dedican en Balmer? No, pues, nunca había escuchado de ellos, ¿no? Entonces, como que, pues sí tengan eso, ¿no? Presente. El otro, conócete a fondo, si tengan bien presente eso, cuáles son sus fortalezas, qué son las cosas que ustedes van a poder defender bien, qué aptitudes, qué habilidades son las que ustedes dominan y tienen toda la seguridad de ello, y cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son sus deficiencias, si lo quieren llamar así, porque, como les digo, hay de todo tipo de entrevistadores. Entonces, si les toca uno que sea muy gandalla y ve que no son buenos en algo y por error lo dejamos en el CV, de ahí los puede agarrar y puede ser que les haga pasar una mala entrevista laboral. Y el otro, lo de la puntualidad. Yo soy una persona muy obsesionada con la puntualidad, entonces me ha tocado gente que no confirma o gente que llega tarde y pues la verdad es molesto, ¿no? Creo que para todos, si estás esperando a tus amigos para salir, a tu pareja, qué sé yo, y llegas a tener problemas de este tipo, pues sí yo considero que es una falta de respeto. Entonces, sí tengan muy presente eso, no solo en una entrevista, sino en su vida diaria, ¿no? Ahora, ¿qué más? Vamos a ver. Listo, Sí, Bruno. recordemos que el tiempo es lo más valioso que tenemos, entonces seamos respetuosos del tiempo de todos. Ahora bien, durante la entrevista, hay que ser educados, amables y hablar de una manera formal. Siempre tratar de dirigirnos de usted hacia la persona que nos está entrevistando, a menos que nos indique lo contrario. En ese sentido, cuando me entrevistaron por primera vez en Balmer, me acuerdo mucho que yo llegué hablando de usted, cuando en realidad, pues quien me estaba entrevistando, pues era alguien de mi edad. Entonces me dio la oportunidad de hablarle de tú, pero también es cierto que el inicio tiene que ser bastante formal, al menos en este ambiente financiero. Hay que evitar dar respuestas adelantadas. Siempre es importante ser claros, concisos en lo que nosotros estamos diciendo y pensar, darnos el tiempo de estructurar la idea de lo que nosotros queremos decir para entonces comunicarla con claridad y que no se den espacios a dudas o a malos entendidos. A final de cuentas, una entrevista es o tiene la finalidad de que nos conozcan cómo somos. Entonces, no queremos que nos conozcan bajo un malentendido. No hay que dar respuestas monosilábicas, es decir, respuestas cortas en realidad no nos aportan nada porque lo que buscamos es saber información adicional de la persona, tanto de sus habilidades como de sus aptitudes. Entonces, siempre dar un contexto adicional o decir una u otra cosa que evidentemente aporten hacia la entrevista y a que te conozcan mejor va a ser bastante útil. Hay que mostrar entusiasmo, más no necesidad. En este sentido, hay que mostrar que estamos dispuestos a realizar ciertas actividades, que queremos el trabajo. Sin embargo, hay que evitar el llegar al grado de rogar, porque en realidad, aunque nosotros tengamos una cierta necesidad de un trabajo, siempre es importante conocer el valor que nosotros tenemos y siempre cuiden muy bien lo que valen en cuanto a sus conocimientos y en cuanto a su aptitud, pero tampoco exageren. Hay que responder con honestidad a los requerimientos que nos hagan. Si nos preguntan cuál es nuestra experiencia, cuáles son nuestros conocimientos, tratemos de no exagerar ni dar respuestas que realmente no conozcamos,
Lo importante no es nada más que seamos la materia perfecta para una vacante. A final de cuentas, una vez que seamos aceptados, que ojalá sea el caso, nosotros vamos a tener la oportunidad de aprender. Cuando nosotros salimos al mundo laboral, en realidad lo que conocemos es únicamente contexto teórico de lo que vamos a realizar en las actividades laborales. En el trabajo es en donde realmente aprendemos cómo es que se hacen las cosas. Entonces, no tengamos miedo de aprender y tampoco tengamos la necesidad de mostrar que sabemos de más. Hay que cuidar nuestro lenguaje corporal, la postura, los gestos. Muchas veces nosotros no transmitimos cosas con palabras o de forma verbal, pero sí lo transmitimos con nuestros gestos, transmitimos incomodidad, inseguridad, etcétera, a partir de nuestra postura. Quizás falta de interés. Evitemos que esas cosas sean percibidas por el entrevistador y entonces cuidemos desde un inicio cómo es que nos vamos a expresar. Y sobre todo hay que preguntar. La entrevista no nada más es hacia un lado, es decir, que me conozcan a mí, sino yo también poder aclarar las dudas que pueda tener sobre la vacante. A lo mejor cuáles serían las actividades que voy a realizar, cuáles serían los aspectos principales que me ofrecen, etcétera, etcétera. Tenemos que estar seguros porque, como les digo, una vacante laboral es un contrato entre ambas partes y ambos van a intercambiar cosas. Ninguno se está haciendo un favor. Entonces, es importante que nosotros conozcamos en dónde estamos parados. Gerardo, no sé si tengas algún comentario. Justo hablando del punto de responder con honestidad, demostrar entusiasmo, algo que me ha tocado ver cuando me ha tocado entrevistar gente que es del ITAM o gente que es del TEC, gente de escuelas privadas, vamos a dejarlo así. Los chavos que salen de ahí salen con muchísima seguridad. O sea, ellos salen y se venden súper bien. Ellos en una entrevista llegan y arrasan e imponen, ¿no? O sea, la verdad, los chavos que me ha tocado entrevistar de esas instituciones llegan e imponen. A lo mejor no son muy buenos, ¿no? En sus conocimientos técnicos, igual hay gente que sí, a lo mejor algunos no lo son, pero el traer esa actitud que les forman en estas instituciones, a verdad sí nos lleva mucho a la gente de ciencias. Me ha tocado mucha gente de la facultad que llega ahí a pedir trabajo y son muy tímidos o como dice Bruno, tienen por ahí un lenguaje corporal, pues, no sé, en cómo se expresan, en todo, ¿no? Se ponen muy nerviosos. Entonces, ustedes créanse eso. Si ustedes llegan a un lugar, les hablan, los entrevistan, así sea la bolsa, sea Banjico, sea la empresa de sus sueños, ustedes créanselo. Si están ahí es por algo. Si les marcaron es porque algo vieron en su CV y pues porque son candidatos. Entonces, tengan esa seguridad, lleguen, ustedes se impongan, como dice Bruno, no exageren. También la gente con el ego hasta arriba a veces no le va muy bien. Entonces, pero créanse eso. O sea, si ustedes llegan a algún lugar que es el empleo de sus sueños, adelante, prepárense bien, sean amables, sean formales. Como dice él, si el entrevistador les permite, pues órale, hablen con más confianza o suéltense. Porque sí, la verdad es que en eso yo he visto que sí nos gana mucho la gente de escuelas privadas, que salen como que mejor preparados, ¿no? Alguna vez escuché que un comentario de una persona que decía que la gente de estas instituciones los preparan para ser líderes, los preparan para llegar y mandar. Entonces, a lo mejor, como les digo, no son muy buenos, a lo mejor no programan, a lo mejor matemáticamente son inferiores a nosotros, por decir algo, pero por la actitud que traen a veces, sí nos llegan a ganar algunas vacantes. Y bueno, posteriormente a la entrevista, hay que agradecer la oportunidad de que nos estén tomando en cuenta para la vacante. Hay que despedirnos de forma cortés, que se quede un buen sabor de boca de quién es la persona a la que estás entrevistando. Analizar el desempeño que tuvimos dentro de la entrevista, pero tampoco agobiarnos. Principalmente cuando son primeras veces, primeras ocasiones en que nos entrevistan, llega a pasar que entramos en un pequeño pánico de, híjole, ya pasaron 2 días y no me han marcado, híjole, ya pasó esto o el otro y no me han dicho nada. En realidad, los procesos para la contratación dependen de cada una de las empresas, pero pueden llegar a ser largos. Entonces, no entren en pánico, analicen cuáles fueron sus puntos fuertes dentro de la entrevista, cuáles son las cosas que les gustaría mejorar, pero tómenlo en cuenta y tampoco entren en pánico. Hay que preguntarse si realmente es lo que nosotros queremos, es decir,
si lo que nosotros preguntamos y obtuvimos de información sobre la vacante es realmente lo que yo quiero. Si no es lo que quiero, entonces no tiene sentido continuar con el proceso de contratación o de seguimiento o incorporación, porque no es algo que yo vaya a desempeñar con a lo mejor el gusto, porque no es lo que quiero. Entonces, siempre hay que plantarnos y decir, ¿es lo que quiero? ¿Es lo que me veo haciendo durante algún tiempo de mi vida? Y finalmente hay que esperar pacientemente la resolución del empleador. A final de cuentas, siempre va a haber algún candidato adicional, siempre va a haber alguna otra persona con diferentes características. Hay que esperar. Si es para nosotros, si nos desempeñamos de buena manera dentro de la entrevista, dentro del CV y las habilidades y capacidades que nosotros demostramos son las adecuadas, entonces seguramente nos van a marcar. Si no, ni modo, existen muchísimas oportunidades más, tampoco hay que desanimarnos. Eso es algo importantísimo que hay que tener en cuenta. No necesariamente a la primera tiene que ser un sí, pero lo que sí tiene que pasar es que desde la primera vez nosotros tenemos que aprender a desenvolvernos y a expresarnos de la mejor manera para que en las posteriores nos vaya muchísimo mejor. Algo que comentaba Gerardo y que es muy, muy cierto, es que en diferentes universidades, parte de las asignaturas que les imparten es tratar de comunicarse con seguridad, inculcarles esta idea de liderazgo, y en ese sentido yo creo que en ciencias tal vez tenemos por ahí un pequeño, no déficit, pero sí no el perfil necesario quizás para llegar a puestos de liderazgo. Entonces, eso es una de las habilidades que tenemos que desarrollar. Es algo que personalmente nos va a ayudar a crecer y pues nada, no sé si en este punto tengas algún comentario, Gerardo. Justo uno de los que puso aquí Bruno es bastante importante, el detectar nuestros puntos fuertes y nuestras vulnerabilidades. ¿Qué pasa con eso? A lo mejor la persona que me entrevistó, yo me di cuenta que hubo varias cosillas en las que fallé. A lo mejor porque me puse nervioso, a lo mejor la puse en el CV y no tendría que haberla puesto porque no la domino. Entonces, como que si háganse ustedes una retroalimentación, vaya, ustedes mismos, de a ver en qué me fue bien, en qué me fue mal, para que precisamente si en ese lugar no se quedaron, pues va, cuando vayan al siguiente puedan hacer un mejor papel. Entonces, sí tengan muy presente eso. Y lo de preguntarse si es realmente lo que quieren, también es súper importante. Allí como anécdota, en una ocasión nos tocó por ahí una persona que llegó de prácticas profesionales. La verdad, su perfil estaba bien, la seleccionamos, se quedó, pero esta persona solo trabajó, si mal no recuerdo, fueron 15 días. En 15 días no supimos nada de ella. La busqué por cielo, mar y tierra y nada, ya hasta mucho después, ¿no? Que se dio de baja y todo, la pudimos localizar, pero pues justo a esta persona parece ser que no le gustó lo que hacíamos, entonces tal cual, o sea, dejó de ir. Entonces, pues evítense como eso, porque como les digo, el mundo laboral es muy pequeño y si ustedes dejan una mala impresión, no solo se la van a dejar a la persona que los está entrevistando. Entonces, también tengan muy, muy presente eso. Y pues creo que es ya con lo que hemos terminado. Queríamos darles unas sugerencias, pero creo que ya las conocen, que son algunas opciones para que puedan buscar trabajo. La primera de ellas, pues justo es la bolsa de trabajo de la Facultad de Ciencias, ¿no? La verdad, siempre se trata de que publiquen ahí las vacantes. A mí me ha tocado pedirles apoyo para que me ayuden a publicar cuando necesitamos gente del lado de Balmer y lo han hecho, ¿no? Entonces, siempre échenle una ojeada ya a la página, ahí pueden encontrar lugares. La otra podría ser OCC Mundial, que es como quizás la más conocida. Suben ahí su CV y listo, ¿no? Se supone que ahí los buscan o dependiendo del perfil que tienen. Y uno que pues, realmente ahorita está como cobrando mucha fuerza, LinkedIn. La verdad es que ahí es como que pueden hacer su cuenta gratis, ahí pueden hacer su CV, lo pueden subir ahí. Y la verdad, pues se van haciendo de su red de contactos. Entonces, agreguen ahí que al profesor, que al ayudante, que a sus compañeros, porque pues ahí si en algún momento hay alguna vacante, ahí se publica y pues la verdad es un muy buen lugar para venderse. Y pues bueno, la verdad es lo que teníamos preparados. No sé, Candy, si pasamos a preguntas.
Gerardo ¿Algo? y Bruno, muchísimas gracias. Oigan, qué profesionales, qué bárbaro. O sea, ¿cuál locutor de, no? Gerardo, ¿tú qué opinas? Bruno, ¿tú qué opinas? No, padrísimo. La verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Hay un montón de preguntas. No nos va a dar tiempo, pero voy a empezar a hacer algunas, ¿les parece bien? Y si no, les pediría, Bruno y Gerardo, que acabando, se metan al Facebook justamente de vinculación para que puedan ahí contestarle a la gente que nos está haciendo preguntas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Esta pregunta es Perfecto. difícil para la academia, para la gente que estamos en la academia, porque pone César Marcial, dice, tengo una duda. Si tengo muchos certificados y sobrepasan las 2 hojas de mi currículum, ¿es recomendable quitar algunos cursos para limitar el CV a 2 hojas o que sobrepase las 2 hojas siempre y cuando sean certificaciones? Muchas gracias. Venga, Bruno, ¿tú qué tienes ahí también? Algo similar. Justo lo que platicábamos durante la sesión es, hay que evaluar cuáles son las que realmente nos podrían aportar más dentro de la vacante en la que nosotros queremos postularnos. A lo mejor tenemos certificaciones sobre X o Y área que podría ser a lo mejor un plus, pero no necesariamente tiene por qué ser el punto clave de la vacante. Entonces yo creo que lo principal es evaluar cuáles son las opciones que tengo, cuáles son las que considero más fuertes y entonces sí, poner esas. Obviamente podemos mencionar o poner una línea más abajo dentro del CV que diga algunos otros cursos adicionales sobre un cierto tema o área y seguramente el entrevistador en el momento en que estén en la sesión de preguntas te dirá, ¿y cuáles son estos cursos? Y me platicas un poquito más de esto. Y entonces sí, tú puedes decir todos los cursos y certificaciones que tengas, pero la respuesta por mi parte sería, hay que seleccionar y priorizar aquellos que son más importantes. No sé tú, Gerardo, ¿qué opines? Sí, precisamente. O sea, sí está bien que tengamos mucho, la verdad, el tener un mapa curricular así es bastante bueno a la hora de trabajar. Pero, pues como dice Bruno, yo creo que poner los más emblemáticos, poner los más representativos, los más recientes, vaya, a lo mejor es un curso que tomé hace 10 años, hace 5 años, y pues a lo mejor tengo 10 que son actuales, ¿no? Entonces siempre poner como los más actuales, los que destaquen más, y pues siempre en la entrevista, al momento de que estés ahí con el entrevistador, pues vas a poder platicarle, ah, pues mira, también tengo esto, tengo esto, tengo esto. Entonces, igual, como ponerlo lo que más se pueda sintetizar, vaya, es como lo Ahí les recomendable. va un truco que yo uso muchísimo. Hagan su propia página y en su página pongan toda su experiencia, todos sus artículos, todos sus congresos, todas las ligas que quieran que demuestren lo que ya hicieron. Y entonces en los currículums, justamente como se los dijeron Gerardo y Bruno claramente, que debe ir dirigido para esa vacante a la que quieran aplicar, pongan lo más importante y abajo vea más en esta liga, vea más en esta liga, ¿no? Así ustedes obviamente entregan un currículum que cumple con los requisitos, pero además le están dando a la gente la opción, por ejemplo, de buscar esta información en otro lado. Entonces eso a veces funciona súper bien, ¿no? Este está difícil. Estafeta Gartica dice, me causa mucha angustia la pregunta, ¿en dónde te ves dentro de 5 años? Esta feta a todos nos causa angustia, estemos en una entrevista o no, pero ¿qué pueden decirle Bruno y Gerardo sobre esta pregunta? Mira, a lo mejor, digo, a mí también me angustia mucho eso, pero te pongo mi experiencia. Yo empecé a trabajar ahí donde estoy, en Balmer, a la mitad de la carrera. La verdad es que surgió la oportunidad de trabajar ahí por un compañero que ya estaba. Entonces, cuando él dejó su lugar de prácticas, me recomendó a mí. Entonces, pues ya, me quedé ahí. Pero justo yo al inicio no tenía como bien las bases de programación o no tenía bien las bases de riesgo. Entonces, la verdad es que sí tuve que talacharle al inicio, tuve que esforzarme de más y pues justo estaba a la mitad de la carrera, entonces, pues si decía, ah, pues solo van a hacer prácticas, solo van a ser 6 meses, no pasa nada, hay un dinerito extra y listo, ¿no? Pero pues no, o sea, ya son 6 años. Entonces, creo que sí está bueno que pienses muy bien como las metas, cuáles son las cosas que quieres lograr, tanto académicas, laborales o en tu vida personal. A lo mejor dices, no, pues me quiero ir de viaje a Europa antes de los 30, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitas tú para lograr eso?
necesitas un buen trabajo o necesitas tiempo, qué sé yo. Entonces, como ver bien qué te gustaría en tu futuro y pues tratar de ajustarlo, ¿no? Al mejor trabajo que encuentres. Ok, Bruno, Gerardo, se nos acabó el tiempo, pero Jason, Mariana, Mau, Eduardo, Angie, tienen ahí preguntas para ustedes súper buenas y que creo que además todos los demás también quieren conocer esas respuestas. Así que los invito a que las contesten, ¿no? Justamente en los comentarios del video, en la fanpage de la Secretaría de Vinculación. Y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes que están allá atrás, ¿no? En sus computadoras viendo esta charla en vivo. A los que lo verán después, ya sea a través de la fanpage de la Secretaría de Vinculación de la Facultad de Ciencias o en nuestro canal de YouTube. También recuerden que pueden, aunque no sea en vivo, dejar preguntas y les prometo que estamos al pendiente. Y les jalaremos las orejas ahí a Bruno y a Gerardo para que nos ayuden a contestarlos en caso de que nosotros no sepamos. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que una enorme recomendación para todos. Acuérdense que esto no son reglas, son recomendaciones. Entonces ustedes también tienen que empezar a probar y ver qué les funciona, pero sobre todo practiquen. Practiquen mucho esas entrevistas, practiquen sus currículums, ¿no? Escríbanlos, diseñenlos, vuélvanlos a diseñar y rebótenlos con gente para que les ayude a ver si en verdad ese currículum está representando o está dando de manera muy clara lo que ustedes quieren proyectar a ese reclutador. ¿De acuerdo? Bruno, Gerardo, muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.